misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Honrosos sean todos el matrimonio y la fidelidad conyugal. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con la serie del día lunes, espacio dirigido a la familia. El decálogo para la pareja, y compartiremos el séptimo mandamiento del decálogo: no adulterarás. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña el pastor Ángelo Becerra y su esposa Jacqueline Alarcón. Ellos son quienes responderán a este tema. Pastor Ángelo, buenos días. Muy buenos días, Beatriz, y buenos días a todos nuestros oyentes. Qué bonito que estén aquí con nosotros escuchándolos. Pastora Jacqueline, muy buenos días. Muy buenos días, Beatriz, y muy buenos días a toda nuestra amable audiencia que cada semana se conecta con nosotros y está pendiente para escuchar la palabra del Señor. Para tu gloria manifestar. Estimado oyente, usted puede escuchar nuevamente nuestros programas de Vida con Propósito ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Pastor Ángelo, me comentó que hoy tendríamos un invitado especial para este tema, titulado No adulterarás. Cuéntenos quién es y preséntelo a nuestros oyentes, por favor. Bueno, ¿por qué los cristianos caen en el pecado del adulterio? Quise en esta oportunidad, Beatriz, traer al mejor cristiano de todas las épocas para que nos dé una respuesta a este interrogante. ¿Por qué los cristianos caen en el pecado del adulterio? Él, con lujo de detalles, a través de una carta, nos va a decir, a partir de su experiencia personal, por qué sucede esa paradoja en los cristianos. Entonces me dispongo a leer la carta que él nos envía. Gracias por la invitación, Pastor Ángelo. Acepté compartir mi experiencia porque creo en algo puede servir a esta generación de creyentes. En mi vida cristiana me caractericé por un profundo amor por Dios. No sé si pase como presuntuoso, pero creo que nadie le ha dado tanto a Dios como yo lo hice. Mi amor por Él me llevó a componer muchas de las canciones que suenan en la mayoría de congregaciones cristianas. Yo trabajé incansablemente porque quería hacer el mejor proyecto arquitectónico para mi Dios. Así que conseguí los mejores materiales para hacerlo. Como era para Dios, no podía hacer cualquier construcción. Busqué oro, plata y piedras preciosas. También conseguí las maderas más finas y costosas. Nunca soporté que alguien denigrara de Dios ni de su palabra. Perdónenme si parezco engreído, pero les digo la verdad, no estoy mintiendo. Por Dios yo estaba dispuesto a hacer todo, incluso a dar mi vida si era necesario. Todo iba bien en mi trasegar cristiano hasta que un día, más específicamente una tarde, apareció ella. Créanme cuando les digo que sé lo que es la belleza femenina, pero esta mujer superaba la belleza de cualquier mujer que yo hubiera visto. En aquella oportunidad yo tenía un ministerio bastante reconocido y me sobraban las invitaciones para predicar y ministrar la alabanza. Pero esa tarde le pedí el favor a otro ministro que fuera en mi lugar y me reemplazara. Todo fue rápido. Lo cierto es que aquella tarde me dejé llevar por los impulsos de mi hombría y fue así como me acosté con ella. De ahí en adelante creo que todos ustedes saben el fin de mi historia. Desde luego que me arrepentí y Dios me perdonó, pero las consecuencias de mi pecado continuaron después de mi sincero regreso a mi Dios. Tuve que soportar el hecho de que mis hijos se enteraran de mi pecado pasado. También tuve que cargar con que más adelante en mi pueblo natal se dijera que la causa de mi caída fue por no ir a pelear una de las batallas de mi Dios. Firma David, un hombre conforme al corazón de Dios y segundo rey de Israel. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor Ángelo, ¿qué dice el mandamiento número 7 y qué principio eterno y universal nos transmite? Bueno, ya vimos con la historia de David lo terrible, ¿no?, que puede ser
el adulterio. El mandamiento número 7 simple y llanamente dice en Éxodo 20:14, 3 palabritas: no cometas adulterio. Nos lo dice el Señor a todos nosotros. Y desde luego que el principio eterno y universal que transmite estas 3 palabras es la prohibición de violentar los votos matrimoniales. Dios aquí propende por la fidelidad conyugal, y hasta podríamos decir, Betty, que el mandamiento es extensivo en el guardarse en fidelidad hacia el futuro cónyuge que tendrán quienes son solteros. Es decir, no es que los que no se han casado aún tienen entonces en el decálogo, en la ley de Dios, la libertad de hacer y deshacer con su vida sexual, que porque simplemente no son casados. No, a ellos, según el principio que aquí se transmite, podríamos decirle también: no cometas fornicación. Pastor Ángelo, ¿y esta prohibición que usted está diciendo no contradice la Biblia? Bueno, es una pequeña adición, y para nada yo creo que sí, que esté afectando la palabra. Simplemente lo que estoy diciendo es que este mandamiento dentro del decálogo lo que quiere transmitir es la importancia de la pureza sexual en todas las personas. Yo podría decirles a los casados, usando el mandamiento número 7, pues tal como dice: no cometas adulterio, y con el mismo mandamiento, el mandamiento número 7, podríamos decirle a los solteros: no cometa fornicación. Y desde luego que tanto lo uno como lo otro protege a la familia. Pero para quienes aún de pronto no se convencen, dicen: no, ahí está forzando el texto, pues no hay ningún problema. Vamos a ver que la Biblia está llena de mandamientos en contra de la fornicación. Y bueno, el término en el griego del Nuevo Testamento es forneia, y significa toda clase de inmoralidad sexual. Dice 1 Corintios 6:18, dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Primera Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos por estos textos que habla muy claramente en contra de la fornicación. Pastores Ángelo y Jacqueline, ¿cuáles son los tipos de adulterio? Bueno, el pecado del adulterio no respeta posición, no respeta liderazgo, no respeta clase social, no respeta género. Resulta tan atractivo para los hombres como para las mujeres. Y en cuanto a tipos de adulterio, podríamos decir que hay 4. Voy a mencionar unos, mi esposa mencionará los otros. El primero, el físico. Pues ese adulterio se da cuando un hombre y una mujer unen sus cuerpos y consuman así el acto sexual. Por lo general, pues es el último escalón que se da por ignorar los otros tipos de adulterio. Bueno, otro tipo de adulterio que también podemos encontrar es el adulterio mental, que es el mismo adulterio visual que viene como fruto de la codicia. Betty, este adulterio fue al que Jesús hizo referencia al explicar que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, pues ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces llevamos físico y mental. El que sigue es el adulterio emocional. Y en este adulterio, el infractor, la persona que incurre en este adulterio, se da la libertad de cultivar con un tercero una amistad tan cercana que supera o iguala a la que sostiene con su cónyuge, ¿no? Es decir, esta persona comparte con la amistad externa al matrimonio lo que debería compartir solo con su amistad interna, o sea, con su cónyuge. Tiene una relación tan cercana que no debería tener, hablan cosas que no deberían hablar. Bueno, y un último cuarto adulterio es el virtual, que es muy dado en nuestros días y que de pronto la gente no lo ve como una clase de inmoralidad sexual. Y este adulterio es el que sostiene cualquiera de los dos cónyuges y en el cual busca en la red cómo satisfacer sus impulsos sexuales. Así que el cónyuge le es infiel a su pareja, Betty, no con una sola persona física, sino con muchas personas, pero obviamente a nivel virtual.
Y cualquiera de estos tipos de adulterio es pecado en cualquiera de sus manifestaciones. ¿Por qué? Pues porque ofende la santidad de Dios y desde luego trae muchísimos problemas al matrimonio. Bueno, pastora Jacqueline, estos 4 tipos de adulterio que ustedes nos comparten, pues se muestran inicialmente atractivos, ¿no? Y todo tipo de adulterio. ¿Qué debemos hacer para evitar caer en los lazos del adulterio? Bueno, Betty, precisamente porque todo adulterio trae consecuencias negativas, es que debemos evitar, obviamente, cometer adulterio. Por ejemplo, si se adulteran los medicamentos, pues las consecuencias son bastante desastrosas y lo hemos visto por noticias, por informes. Si se adulteran las bebidas alcohólicas, también las consecuencias son desastrosas. Llega la ceguera a los consumidores. Cuando uno adultera una señal de tránsito, pues lo único que viene como consecuencia es la fatalidad. Así que siempre que haya adulterio no se puede esperar nada, pero nada bueno. Y en el caso de la pregunta que estamos haciendo y en este orden de ideas, ¿qué pasa cuando se adultera la pureza sexual? Pues obviamente cuando no hay un matrimonio de por medio, las consecuencias son bastante tristes. Vienen embarazos no deseados, abortos, transmisión de enfermedades sexuales, viene la infelicidad para cualquiera de las personas que comete inmoralidad. Así que cuando existe, bueno, eso en el caso de aquellos que no son casados, y cuando existe un matrimonio, pues el adulterio obviamente destruye a su paso al cónyuge, a los hijos, a las 2 familias del matrimonio y bueno, muchísimas más consecuencias que vienen detrás de estas. Así que Betty, también mirando esto, creo que son muy pocos los que en realidad planean cometer adulterio o que se programen para adulterar. Y si alguien es cristiano, pues creo que el porcentaje se reduce notablemente. No obstante, el adulterio sigue haciendo estragos en los matrimonios de cristianos y de no cristianos y por lo tanto debemos cuidarnos de este pecado. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera con el tema No adulterarás. Pastor Angelo, ¿qué es lo que pasa en el creyente cuando llega la tentación sexual y nos domina? El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer, él habló sobre lo que pasa cuando la lujuria toma control de una persona, ¿no? Él dice así, abro comillas, en ese momento Dios deja de ser real. Satanás no nos llena de odio contra Dios, sino que nos hace olvidar a Dios. Me parece que esta frase de Bonhoeffer es muy cierta. Vea, pero ¿quién es el que se olvida de Dios? Yo creo que eso pasa únicamente cuando nosotros nos alejamos lo suficiente de la palabra de Dios, porque alguien que tiene contacto con la palabra de Dios todos los días, alguien que ama la Biblia, alguien que va a ella y busca a Dios, entonces Dios se le va a revelar a esa persona y le va a dar fuerzas para que sea santo como Él es santo. Así que usted, estimado oyente, es renovado día a día. Y para usted ya no es una carga, sino un deleite obedecer los mandamientos de Dios cuando tiene contacto con la palabra de Dios. Pastores, ¿cuáles serían las frases de quienes están considerando el pecado del adulterio en su vida? Bueno, antes de compartir junto con mi esposa las frases clásicas, ¿sí?, de quienes están considerando el pecado del adulterio en su vida, porque la gente tiene frases, ¿no? Cuando ya está a punto de caer, ¿sí?, esas personas tienen cosas que salen de su corazón, pero permítame decirles que estas frases salen de un corazón que se ha engañado a sí mismo, no es de alguien que está hablando con transparencia o con sinceridad. Generalmente frases como estas, voy a decir unas, mi esposa otras. Ya no amo a mi cónyuge, esa frasecita, ya no amo a mi cónyuge. Otro, él no es tierno conmigo, Betty. Ella nunca valora mis esfuerzos, ella nunca se da cuenta de lo que yo hago. Otros dicen, siento que me enamoré de nuevo. Otra frase, yo no creo que tenga que seguir viviendo con alguien que no me merece. Esa frase es muy sonada. Otras personas dicen, yo creo que me merezco otra oportunidad. Otra frase, esta persona que estoy conociendo ha despertado en mí cosas que hace muchos años yo no sentía. Tremendo, ¿no? Dicen otros, Dios quiere que yo sea feliz y Él sabe que con Él o con ella sí voy a ser feliz. Otra frase, nunca fue la voluntad de Dios que me casara. La gente se le da por decir eso, ¿no? Que no fue la voluntad, ¿no? Si usted ya está casado, esa es la voluntad de Dios para su vida. De hecho, algunos en ese pensamiento aducen que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces dicen, no, es que ese matrimonio Dios no lo unió porque no era la voluntad de Dios. Solo frases egoístas, ¿no? Pensamientos egoístas. Así es. Otros dicen, yo no quiero que me condenen. Vea, estas y muchas otras frases están cargadas de un elemento que siempre hace presencia en todo adulterio y es el elemento de los sentimientos o las emociones. El hombre alegra irrespeto, la mujer alega desamor,
Entonces, ¿cuál es la única solución que se les viene a la mente? Entonces dice el hombre, buscaré el amor en otra persona. ¿Qué dice la mujer? La mujer dice buscaré el amor, ¿no? Porque la mujer es más emocional. Y el hombre dice buscaré el respeto en otra persona. Y así entonces el matrimonio pues se va a pique. Por eso no se fíe de su corazón. Vea, tal es la astucia de nuestro corazón que podría engañarnos, haciéndonos creer que nosotros tenemos la razón, aun cuando nos estemos acercando a un precipicio. De hecho, la Biblia nos habla acerca de nuestro corazón tan engañoso, ¿no? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ni siquiera nosotros podemos conocer mismos. nuestro corazón. Pastores, ¿en qué momento llega la tentación del adulterio? Bueno, uno de los momentos en que llega la tentación es cuando descuidamos nuestra relación con Dios, que apunta un poquito a lo que hablaba hacía un rato mi esposo. La tentación se intensifica más cuando dejamos esos ejercicios espirituales como son la oración, el leer las Sagradas Escrituras, el congregarnos cada semana constantemente, el ayunar también, que es un ejercicio espiritual que se ha dejado de lado, y bueno, muchas otras de las prácticas que podemos hacer para mantener esa comunión con Dios. Así que esto no significa que cuando estemos conectados con Dios, pues las tentaciones no vayan a venir a nuestras vidas, pero obviamente son mucho más fuertes esas tentaciones cuando nos descuidamos en esa relación con el Señor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Otro momento cuando llega la tentación del adulterio es cuando descuidamos nuestra relación de pareja. Vea, si hay tentaciones hacia el adulterio cuando estamos bien con nuestra pareja, imagínense cuánto más cuando la relación de pareja pues se torna monótona, caótica, difícil. Bueno, también otra es cuando nos sentimos irrealizados en el matrimonio, porque el no cumplimiento del rol pues hará que mi cónyuge quede expuesto a la tentación sexual. Cualquiera de los dos cónyuges sienten la insatisfacción al ver que el otro no hace lo posible por cumplir las responsabilidades que debe hacer, y obviamente esto aumenta el riesgo de que la pareja considere la posibilidad del adulterio. Y aunque obviamente esto no es justificable delante de Dios, es una realidad que le ha cobrado la factura a más de un matrimonio, porque son muchos los que alegan, no, es que él no cambia, ella no cambia, y eso les da pie pues para decir que pueden conseguir otra persona que sí les supla sus expectativas. Y otro momento en que llega la tentación del adulterio es cuando estamos ociosos. Vea, el pecado de David se dio cuando él estaba pereceando una tarde que debía estar en el frente de batalla, ¿no? El principio es este: tiempo libre, taller del diablo. Así que si usted quiere cuidarse de este pecado y de otros, entonces ocúpese. Segundo de Samuel 11:1 dice, en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y ahí sigue el relato. Y ahí fue cuando cae con Betsabé. Pastor Ángelo, ¿qué podemos hacer para no caer en el pecado del adulterio? Atesore las palabras de Dios. Dice Proverbios 7:5, ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. ¿A qué se refiere la palabra ellas en este versículo? Pues vamos a leerlo completo. Desde el 1 dice Proverbios 7:1 al 5. Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, eres de mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera y de sus palabras seductoras. Vea, nada como la palabra de Dios para protegernos del pecado. Pastores, ¿y por qué es tan peligroso que el Hijo de Dios se aleje de su palabra, de la palabra de Dios? Si nos alejamos de la palabra de Dios, básicamente vamos a experimentar dos pérdidas peligrosísimas para cualquier cristiano. Bueno, una de ellas es que perdemos la conciencia de la santidad de Dios. Betty, la Biblia, como ningún otro libro, nos acordará con temor y temblor que Dios es santo y que exige obviamente de nosotros esa santidad. Es como si la Biblia despertara en nosotros ese intenso deseo de vivir en pureza y en santidad, el intenso deseo de agradar a Dios. De hecho, Modi decía, refiriéndose a la Biblia, este libro te alejará del pecado, el pecado te alejará de este libro. Así que, en palabras de Modi, en una sola frase, la Biblia y el pecado se repelen mutuamente. Lo segundo que pasa cuando nos alejamos de la palabra de Dios es que perdemos conciencia de la debilidad de nosotros mismos. Vea, la Biblia jamás alentará nuestro ego. Ella jamás nos dirá, ya estás fuerte para vencer al adulterio. No, más bien, ella siempre nos dirá frente a la tentación sexual, huye,
No importa que usted lo lea hoy, o lo lea mañana, o lo vuelva a leer dentro de un año, o 10 años, siempre la Biblia le dirá, frente al pecado sexual, huye. La Biblia nos mostrará cómo el hombre más fuerte fue vencido por el área sexual, Sansón. La Biblia no nos va a ocultar que el hombre, conforme al corazón de Dios, también cayó con una mujer, que fue David. La Biblia también nos dirá que el hombre más sabio sobre la tierra, que fue Salomón, también cayó en el pecado moral y experimentó quebranto. Entonces, mis estimados, otra razón por la cual el cristiano depende de la Biblia para vivir en pureza sexual es que la palabra de Dios nos ayuda a mantener el estándar de Dios. Bueno, vamos a escuchar un mensaje a la conciencia que nos puede ayudar y aportar a este tema. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Mi caso es el común de hombres estúpidos que cometen adulterio. En ese tiempo mi hijo tenía 5 meses de nacido y tuve relaciones con una compañera de trabajo que quedó embarazada. Mi esposa me echó de la casa, pero al poco tiempo regresé. Ella me dijo después que no podía perdonarme y en estos meses los pleitos se han vuelto cada vez más violentos verbalmente. Por razones económicas no he podido salir y lo que me espera es que en poco menos de 2 meses la otra mujer me mande a la cárcel por el no pago de la pensión y yo obviamente pierda mi trabajo y entonces complique más el asunto. Como ven, estoy en un infierno y encrucijada. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, tiene razón al decir que es como otros hombres que se han metido en semejante situación. Y francamente a usted no le queda ninguna opción que sea mejor que la de ellos. Nos llama la atención que usted ni siquiera mencione al hijo que procreó a raíz del adulterio. No pide consejo en cuanto a cómo ser un buen padre para ese hijo y no manifiesta usted ninguna preocupación por los sentimientos de la otra mujer, ni los de su esposa, ni los de su hijo legítimo. Lo que sí parece interesarle es cómo encontrar la vía más fácil para deshacerse de sus propios problemas, mientras que los problemas emocionales que sufren los demás son los de menos importancia para usted. Esto es prueba del egoísmo por el que se encuentra ahora en semejante situación. Usted hizo lo que le dio la gana en ese momento con su compañera de trabajo, sin pensar siquiera en los sentimientos de nadie más, ni en las consecuencias de su conducta. El apóstol Pablo enseñó que cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Mientras su meta principal en la vida sea hacer lo que a usted más le conviene, sin considerar siquiera lo que más les conviene a sus 2 familias, seguirá viviendo en ese infierno que describe. Acepte la responsabilidad de su conducta. Resuelva que va a esforzarse por dar el sustento económico y el buen ejemplo que necesitan sus 2 hijos. Si tiene que ir a la cárcel, entonces aproveche el tiempo de presidio para que aprenda a ser un mejor hombre y un buen padre. Comience a pensar en lo que más les conviene a sus hijos y no en lo que más le conviene a usted. Si le resulta difícil pensar en el bienestar de sus hijos en vez de pensar en el suyo, le recomendamos que ore y le confiese sus pecados a Dios, pidiéndole que le perdone sus malas actitudes y su mala conducta y aceptando a su Hijo Jesucristo como su Salvador personal. Si comienza una relación personal con Dios, Él puede ayudarle a amar a los demás como debe hacerlo y puede ayudarle a ser un hombre capaz de afrontar sus responsabilidades y hacerlo debido con relación a los demás. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastores, ¿podrían darnos los acostumbrados 10 consejos? Sí, señora. Primero, no coquetee con el sexo opuesto. Segundo, evite estar a solas con una persona del sexo opuesto. No suba a su moto, carro o a una mujer que no sea su esposa, madre o suegra. Si usted es mujer, evite subir al carro o a su moto a un hombre que no sea su esposo. Cuarto, tenga cuidado con las redes sociales. 5, sea muy cuidadoso con el saludo, evite los abrazos, a no ser que sea una forma apropiada y honesta de consolar o de animar.
tenga quieticas sus manos, porque hay cristianos que parecen pulpos. 7. Sea prudente al expresarse, no diga algo que pueda ser malentendido o comprometedor. Número 8, no hable sus problemas emocionales o maritales con el género opuesto. 9. No tenga amigos que no sean amigos de su cónyuge. Y 10, háblele a Dios, a un amigo maduro o a su cónyuge cuando sienta que es atraído por otra persona. Tú nos creaste con un propósito. El próximo lunes continuamos con esta serie, el Decálogo para las parejas, y compartiremos el 8º Decálogo, así que no se lo pierda y recuerde que los miércoles y los viernes también estamos en este mismo horario, de 7 a 7:30 de la mañana, aquí en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.